hay silencios que pesan más que una vida entera. El mío, ahora, es un silencio eterno, pero desde esta quietud sin tiempo, por fin, puedo observarlo todo. Veo el mundo que dejé atrás, las piezas que moví con mi último aliento, y la partida que está a punto de comenzar. Espero que, desde la ciudad en la que os encontréis, esta historia os atrape y os haga preguntar qué secretos guardan vuestras propias familias. No olvidéis suscribiros y contarme desde dónde me escucháis, porque el viaje que emprendemos hoy es oscuro y profundo. Todo comienza en una sala que huele a caoba y a dinero viejo. La notaría de don Anselmo Garrido, un hombre cuya cara parece tallada en pergamino, con surcos de confidencias ajenas marcando cada arruga. Sentada frente a su imponente escritorio está ella. Mi hija. Elara. La mujer en la que se convirtió la niña que una vez me adoró. Lleva un traje de chaqueta impecable, de un color gris tan frío como la distancia que impuso entre nosotros. Su pelo, oscuro y recogido en un moño severo, no deja escapar ni un solo mechón rebelde, es la viva imagen del control. A su lado, su marido Javier. Un hombre con una sonrisa fácil y ojos que se mueven con la rapidez de un depredador calculando el valor de su presa. Puedo ver la codicia brillando en ellos, una impaciencia apenas contenida. Él le aprieta la mano, un gesto que pretende ser de apoyo, pero que yo, desde aquí, reconozco como una forma de anclaje. La ancla a la decisión que ya han tomado. Están aquí por la fortuna, por el imperio que construí con mis propias manos. El imperio del que ella renegó. El notario Garrido se aclara la garganta, y el sonido retumba en la sala como una sentencia. El aire está cargado, denso. Elara mantiene la barbilla alta, una máscara de indiferencia perfecta, pero yo conozco el leve temblor de su párpado izquierdo. Siempre le temblaba cuando intentaba ocultar un miedo profundo. Y ahora mismo, aunque no lo admita, tiene miedo. No de mí, no de mi memoria. Tiene miedo de que su victoria no sea tan sencilla como esperaba. Procederemos a la lectura del testamento de don Mateo Rivas, anuncia Garrido con una voz solemne, casi litúrgica. Desdobla el pliego de papel con un cuidado exasperante. Javier se remueve en su asiento, ansioso. Elara permanece inmóvil, como una estatua de hielo. Yo la observo y siento una punzada de un dolor antiguo, un eco de la pena que me acompañó en mis últimos años. ¿Cómo llegamos a esto, hija mía? ¿En qué cruce de caminos te perdí para siempre? Garrido comienza a leer la lista de mis bienes. Las propiedades en el centro de la ciudad, la finca en el campo, la cartera de acciones, las cuentas en el extranjero. Cada palabra que pronuncia es un ladrillo más en el muro de su futura riqueza. Veo cómo la mandíbula de Javier se relaja, como una sonrisa imperceptible se dibuja en sus labios. Elara, sin embargo, no cambia de expresión. Para ella, esto no es un regalo. Es una retribución, la compensación por una infancia que, en su memoria, yo destruí. La lista es larga, minuciosa. Detallé cada euro, cada metro cuadrado de terreno, cada pequeña participación en empresas de las que ella nunca oyó hablar. Quería que entendiera la magnitud de lo que estaba a punto de recibir. Y la magnitud de lo que estaba a punto de arriesgar. Porque todo lo que construí, todo lo que amasé, no era más que el escenario para este último acto. La mesa quedó en silencio cuando Garrido terminó de enumerar el patrimonio. La cifra final flotaba en el aire, obscena y deslumbrante. Javier soltó un suspiro casi inaudible. «Felicidades, mi amor», le susurró al oído. Pero Elara no le escuchaba. Sus ojos estaban fijos en el notario, esperando el final, la firma. La conclusión de un capítulo que llevaba años deseando cerrar. Sabía que no podía ser tan fácil, me conocía lo suficiente para intuir que mi último movimiento no sería una simple rendición, y no se equivocaba. Entonces Garrido pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Todos los bienes aquí mencionados, leyó, haciendo una pausa dramática, serán legados en su totalidad a mi única hija Elara Rivas, pero bajo una única e ineludible condición. Se me heló la sangre, incluso en este estado etéreo en el que me encuentro, al ver la reacción de Elara. Su máscara se resquebrajó por una fracción de segundo. Una fisura de pura furia apareció en sus ojos. ¿Una condición?, espetó, su voz cortante como un cristal roto. ¿Qué clase de broma es esta? Javier intentó calmarla, posando de nuevo su mano sobre la de ella, pero Elara la apartó con un gesto brusco.
Toda su compostura se había evaporado, dejando al descubierto la rabia que siempre bullía bajo la superficie, la rabia que yo mismo había alimentado sin saberlo durante tantos años. El notario impasible continuó leyendo. Para recibir la herencia en su totalidad, mi hija Elara deberá leer en voz alta, desde la primera hasta la última palabra, la carta personal que he depositado en un sobre lacrado, y que se encuentra en posesión de este notario. Garrido levantó la vista del testamento y señaló un sobre de color crema que descansaba sobre la mesa. Un sobre grueso, sellado con mi anillo, con el escudo de nuestra familia en cera roja. El silencio que siguió fue más pesado que el anterior, era un silencio lleno de incredulidad y desafío. Javier fue el primero en romperlo. ¿Leer una carta? ¿Eso es todo?, preguntó, casi riendo. Cariño, es un trámite absurdo. Léela y terminemos con esto. Seremos ricos. Pero Elara no apartaba la vista del sobre. Lo miraba como si fuera una serpiente a punto de morderla. Ella sabía que mis palabras nunca eran simples. No, dijo ella, su voz temblando ligeramente. No lo haré. Esto es una humillación. Una última manipulación desde la tumba. Se puso en pie de un salto. Su silla chirrió contra el suelo de parqué. No necesito su dinero. He vivido sin él y sin usted durante más de 15 años. Puede quedarse con su fortuna y con sus juegos retorcidos. Su pecho subía y bajaba con agitación. La niña herida había salido a la luz. Sentí un nudo en la garganta. No era una humillación, Elara. Era una liberación. La única que pude ofrecerte. Dentro de ese sobre no había veneno, sino el antídoto. Pero para que funcionara, tenías que tragarlo tú misma, palabra por palabra. Tenías que escuchar el eco de mi voz, a través de tu propia garganta. Obligarte a pronunciar la verdad que te negaste a oír durante media vida. Javier se levantó también, tratando de razonar con ella en susurros urgentes. Elara, piensa en lo que estás haciendo. Es una fortuna. Nuestra vida entera cambiará. ¿Qué puede haber en esa carta tan terrible? ¿Un par de reproches? ¿Un sermón póstumo? Puedes soportarlo. Por nosotros. Su voz era melosa, persuasiva, pero sus ojos seguían fijos en el patrimonio que se les podía escapar de las manos. Él no entendía que no se trataba de dinero. Nunca se trató solo de dinero. Garrido observaba la escena con una profesionalidad imperturbable, pero yo notaba una chispa de curiosidad en su mirada. En sus 40 años de carrera, seguro que había visto disputas familiares, herederos despechados y voluntades excéntricas. Pero esto era diferente. Había una carga emocional en el aire tan palpable que casi se podía tocar. Él sabía que el contenido de esa carta era la clave de todo. La condición es clara, intervino el notario con su voz neutra. La lectura debe ser íntegra, en voz alta y en presencia de los aquí reunidos. Si la señorita Rivas se niega, el testamento estipula que la totalidad de la herencia será donada a una fundación benéfica. La decisión es suya. Dejó las palabras suspendidas en el aire, cada una con el peso de millones de euros. Elara caminaba de un lado a otro de la pequeña sala, atrapada. La vi mirar por la ventana, hacia la bulliciosa calle de Madrid, como si buscara una ruta de escape. Su reflejo en el cristal le devolvió la imagen de una mujer poderosa, exitosa, que se había hecho a sí misma. Pero esa imagen era una mentira, una fachada construida sobre los cimientos de una mentira aún mayor, y ella en el fondo de su alma, lo sabía. ¿Qué harías, hija mía? ¿Elegirías el orgullo, ese escudo que te ha protegido y aislado durante tanto tiempo? ¿O elegirías la verdad, por dolorosa que fuera, envuelta en la promesa de una vida sin preocupaciones económicas? La observé luchar, vi el conflicto en cada músculo tenso de su cuerpo. Javier no dejaba de hablarle al oído, susurrando cifras, sueños, viajes. Estaba vendiéndole el futuro, a cambio de que ella se enfrentara a su pasado. Ella no tenía ni idea de lo que estaba a punto de desatar. Creía que la carta contenía mi versión de los hechos, mis acusaciones, mi dolor. Pero era mucho más que eso. Era la historia que nunca le contaron. La historia que la cambiaría para siempre. La verdad sobre su madre. La verdad sobre mí. La verdad sobre ella misma. Finalmente, se detuvo. Se giró lentamente. Sus ojos, oscuros y profundos, se clavaron primero en su marido, luego en el notario, y finalmente, en el sobre que reposaba sobre la mesa. Parecía que me miraba a mí, a través del tiempo y del espacio. Pude sentir el peso de su decisión, el momento exacto en que la balanza se inclinaba. Su orgullo era inmenso, pero su curiosidad, y la presión de Javier, eran más fuertes. Respiró hondo, un suspiro que sonó a rendición. Volvió a sentarse, alisando la falda de su traje con un gesto mecánico.
Levantó la vista hacia Garrido, y su voz, cuando habló, fue apenas un susurro helado, pero firme. De acuerdo, denme la carta. El alivio en el rostro de Javier fue instantáneo y grotesco. El notario asintió lentamente y, con la parsimonia de un sacerdote en un ritual, empujó el sobre por la superficie pulida de la mesa. El sobre se deslizó hasta detenerse justo delante de ella. Durante un largo instante nadie se movió. Elara simplemente lo miraba, sus nudillos blancos por la fuerza con que apretaba los puños sobre su regazo. Con un movimiento que pareció costarle un esfuerzo sobrehumano, alargó la mano. Sus dedos, largos y cuidados, temblaron ligeramente al tocar el papel. Lo levantó. Sopesó su peso en la mano, como si pudiera adivinar la densidad de los secretos que contenía. Luego, con una determinación repentina, giró el sobre y hundió la uña de su pulgar bajo el sello de cera roja. El sonido del papel rasgándose fue brutalmente alto en la sala silenciosa, un crujido seco, como el de un hueso que se rompe. Extrajo varias hojas dobladas, escritas con mi caligrafía apretada, esa que ella conocía tan bien de las postales de cumpleaños que siempre me devolvía sin abrir. Desdobló la primera página, sus ojos recorrieron la primera línea en silencio, y vi cómo todo el color desaparecía de su rostro. Quedó más pálida que el papel que sostenía. Javier se inclinó hacia ella, expectante. ¿Qué dice Elara? Léelo ya. Ella tragó saliva, el sonido audible en la quietud de la habitación. Levantó la vista, pero su mirada estaba perdida, vacía, como si acabara de ver un fantasma. Abrió la boca para hablar, pero al principio no salió ningún sonido. Lo intentó de nuevo, y su voz, frágil y quebrada, resonó en la notaría, leyendo las primeras palabras que yo había escrito para ella. Las palabras que lo iniciarían todo. Elara, hija mía, leyó con un hilo de voz. La primera mentira que te contaron sobre mí no fue la que nos separó. La primera mentira te la contaron el día en que naciste, cuando te dijeron mi nombre. La sala pareció encogerse, el aire se volvió denso, casi irrespirable. La voz de Elara, al leer esa primera frase, se había quebrado en 1000 pedazos. Javier la miró, primero con impaciencia, luego con una confusión genuina. ¿Qué significa eso? Que se cambió el nombre. Vaya un secreto. Sigue leyendo, Elara, terminemos con esta farsa. Su tono era displicente, como si apartara una mota de polvo de un tesoro. No entendía que esa primera línea no era una mota de polvo, sino la primera grieta en los cimientos de todo su mundo. Elara no le respondió. Sus ojos seguían pegados al papel, releyendo la frase una y otra vez, como si esperara que las letras se reordenaran y formaran una verdad más cómoda, más familiar. Pero las palabras no se movieron. Eran un epitafio grabado en piedra. La mano le temblaba tanto que las hojas de papel producían un susurro constante, el único sonido en aquel silencio sepulcral. Don Anselmo Garrido la observaba por encima de sus gafas, su rostro una máscara de neutralidad profesional, pero yo, desde mi atalaya, podía ver la tensión en su mandíbula. Él sabía que esto era solo el principio. Con un esfuerzo que pareció agotar todas sus fuerzas, Elara volvió a bajar la vista y continuó. Su voz era un murmullo ronco, despojado de toda emoción. Mi verdadero nombre, el que me dio mi madre, es Julián Soler. Tuve que enterrarlo junto a todo lo que amaba el día en que tu abuelo, su padre, decidió que yo no era suficiente para ella. Me convertí en Mateo Rivas para protegerte. Para darte una vida que, de otro modo, nos habrían arrebatado. Tuve que morir para que tú pudieras vivir. Un sollozo ahogado escapó de sus labios. La revelación no era solo un cambio de nombre, era una historia de persecución, de sacrificio. Era la semilla de una narrativa completamente distinta a la que ella había construido durante toda su vida. El padre ausente y frío que ella recordaba, el magnate obsesionado con su trabajo, de repente tenía un pasado. Un pasado con otro nombre, con otro rostro. Un pasado que la incluía de una forma que nunca había imaginado. Esto es ridículo, intervino Javier, levantándose. Su paciencia se había agotado. ¿Julián Soler? ¿Quién demonios es Julián Soler? Esto es un truco, Elara. Una invención para confundirte, para hacerte sentir culpable. Tu padre siempre fue un manipulador. Lo está haciendo una última vez. Se acercó a ella, intentando tomar las hojas, pero Elara las apartó con una ferocidad inesperada, protegiéndolas contra su pecho. Eran veneno, sí, pero ahora era su veneno. Siéntate, Javier, ordenó ella, y por primera vez en mucho tiempo, su voz sonó como la de la directiva implacable que era en su trabajo. Había una nueva dureza en ella, no la fría compostura de antes, sino la dureza frágil del cristal a punto de estallar.
Él la miró sorprendido pero obedeció. El juego había cambiado de reglas, y él aún no las entendía. Elara respiró hondo, como si se sumergiera en aguas heladas, y siguió leyendo. La carta cambió de tono. Mi caligrafía al escribir esta parte se había vuelto más suave, más nostálgica. No quiero hablarte de hombres crueles ni de apellidos poderosos, Elara. Quiero hablarte de tu madre, quiero que la conozcas a través de mis ojos, no a través de las fotografías descoloridas y las historias convenientes que te contaron. Tu madre Elena era luz, era el olor a jazmín en las noches de verano y el sonido de la risa flotando en una casa demasiado grande. Te adoraba. Pasaba horas cantándote canciones de cuna que solo ella conocía, inventando historias de estrellas y lunas valientes. Pude ver cómo los músculos de la cara de Elara se contraían, le estaba dando imágenes, sensaciones. Le estaba devolviendo una madre que no era solo un retrato triste en la repisa de la chimenea. Le estaba devolviendo el calor de un hogar que ella había decidido recordar como frío. Sentí un nudo en la garganta al verla luchar contra sus propios recuerdos, contra la fortaleza de resentimiento que había construido ladrillo a ladrillo. ¿Permitiría que mis palabras derribaran sus muros? ¿Nos amábamos de una forma que desafiaba la lógica y las convenciones? Continuó leyendo, su voz un poco más estable ahora, hipnotizada por el relato. Éramos Julián y Elena. Un don nadie y la heredera de un imperio. Pero en nuestro pequeño mundo, éramos reyes. Y tú, mi pequeña, eras nuestro reino entero. Pero tu madre guardaba un secreto, uno tan grande y oscuro que proyectaba una sombra sobre toda nuestra felicidad. Un secreto que, al final, nos consumió a los dos. La tensión volvió a la sala con la fuerza de un huracán. Javier se inclinó hacia adelante, ahora sí, completamente absorto. Los secretos que involucraban a la familia de su mujer, una de las más ricas del país, sí que le interesaban. Elara hizo una pausa. Levantó la vista del papel y miró al notario, como buscando una confirmación, un permiso para detenerse. Garrido simplemente la observó, su silencio era una orden para continuar, no había escapatoria. Sus ojos volvieron a la página. Todos te dijeron que tu madre murió en un accidente de coche una noche de tormenta. Que perdió el control del vehículo en una carretera secundaria. Es una historia sencilla, trágica y sobre todo, limpia. Pero es mentira, Elara. Es la segunda gran mentira de tu vida. Tu madre no murió en un simple accidente de tráfico. La noche que desapareció de nuestras vidas, no iba a ninguna parte. Huía. Se me encogió el corazón al ver la devastación en el rostro de mi hija. La historia del accidente había sido el pilar de su dolor, la tragedia fundacional de su infancia. Aferrarse a esa versión de los hechos le había permitido odiarme por no haber estado allí, por no haberla protegido. Pero si esa historia era mentira, ¿qué quedaba de su resentimiento? ¿Sobre qué cimientos se sostenía ahora su rabia? La verdad tiene muchas capas, y a veces, al quitar la primera, descubres que el monstruo que temías era en realidad tu protector. Si esta historia os está atrapando tanto como a mí al contarla, no olvidéis suscribiros y contarme en los comentarios qué pensáis de Javier. ¿Es solo un hombre ambicioso o esconde algo mucho más oscuro? Vuestras teorías me interesan, porque la partida no ha hecho más que empezar. ¿Huir? ¿Huir de qué? Preguntó Javier en voz alta, como si me estuviera preguntando a mí. ¿De ti? La pregunta estaba cargada de veneno, una acusación directa. Elara lo fulminó con la mirada. «Cállate», siseó, y leyó la siguiente frase con una voz que temblaba de furia y de miedo. Huía de su propio hermano. De tu tío, Ricardo. El nombre cayó en la sala como una bomba. Ricardo. El hermano mayor de Elena, el que había tomado las riendas del negocio familiar tras la trágica muerte de su hermana. El hombre que siempre había tratado a Elara con una amabilidad distante y condescendiente. El que le enviaba regalos caros por su cumpleaños y la llamaba sobrinita en las reuniones familiares. El pilar de la familia. El monstruo oculto a plena vista. No, susurró Elara. No puede ser. El tío Ricardo. Él me cuidó. Él. Su voz se apagó. Los recuerdos empezaron a agolparse en su mente, piezas de un rompecabezas que nunca había sabido que tenía que armar. La forma en que Ricardo nunca hablaba de su hermana. Las miradas extrañas. El control férreo que siempre había ejercido sobre el patrimonio familiar. Todo empezó a cobrar un sentido horrible y perverso. Tu madre descubrió algo, Elara, seguía la carta. Algo en los negocios de la familia. Un fraude, una red de corrupción que llegaba hasta las más altas esferas. Ricardo estaba en el centro de todo. Ella le confrontó.
Le amenazó con destaparlo todo. Le dio un ultimátum. Esa noche, ella iba a reunirse conmigo, con los documentos que lo probaban todo. Pero nunca llegó. Su coche fue encontrado al fondo de un barranco. Sin documentos. Sin ella. Su cuerpo nunca fue hallado. Elara. Boom. La revelación final de esa página. Su madre no estaba muerta. Estaba desaparecida. El ataúd cerrado en el funeral. La explicación de que el cuerpo estaba irreconocible. Todo había sido una farsa. Elara se levantó de un salto. Las hojas de la carta cayeron de sus manos y se esparcieron por el suelo como hojas muertas. Basta, gritó, su voz desgarrada por el dolor. No quiero oír más. Es mentira, todo es mentira. Se tapó los oídos con las manos, negando con la cabeza frenéticamente. Estaba rota. La mujer de hielo se había derretido dejando al descubierto a una niña aterrorizada, perdida en un bosque de mentiras. Javier se levantó de inmediato, pero su reacción no fue de consuelo. Fue de pánico. Pánico al ver cómo los millones de euros se desvanecían con cada lágrima de su esposa. Elara, contrólate, le espetó su voz dura sin rastro de la suavidad de antes. Es solo una historia. Un cuento de un viejo moribundo para hacerte daño. Recoge esos papeles y sigue leyendo. Estamos a punto de conseguirlo todo. La agarró por los brazos, sacudiéndola ligeramente. El gesto fue tan brusco, tan falto de empatía, que Elara se quedó paralizada, mirándolo como si nunca lo hubiera visto antes. Suéltame, dijo ella en un susurro peligroso, no me toques. Lo apartó con una fuerza sorprendente. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas, ahora ardían con una nueva emoción. La decepción. Vio en el rostro de su marido no a un compañero, sino a un socio de negocios cuya inversión estaba en peligro. No entiendes nada, ¿verdad?, le dijo, su voz cargada de un desprecio helado. Mi vida entera se está desmoronando. ¿Y a ti solo te preocupa el dinero? Claro que me preocupa el dinero, estalló él, perdiendo por completo la compostura. La máscara del yerno perfecto se hizo añicos. Es de lo que se trata todo esto. Llevo 15 años soportando tu frialdad, tus muros, tu interminable drama con un padre al que ni siquiera veías. He esperado este día. He trabajado para este día, y ahora vas a tirarlo todo por la borda por una carta de un lunático. Su voz era un látigo. La mesa quedó en silencio. El notario Garrido se removió en su silla, visiblemente incómodo. La disputa había cruzado la línea de lo personal para entrar en un territorio feo y brutal. Elara lo miraba, su rostro una mezcla de asco y revelación. Era como si la carta de su padre no solo estuviera desvelando secretos del pasado, sino también las verdades ocultas de su presente. Se acabó, dijo ella con una calma repentina y aterradora. Se giró hacia el notario. Don Anselmo, le agradezco su tiempo. Puede proceder con la donación de la herencia. No quiero nada que venga de ese hombre. Ni su dinero ni sus mentiras. Caminó con paso firme hacia la puerta, sin mirar atrás. No iba a recoger los papeles del suelo. No iba a mirar a Javier. Iba a salir de esa sala y dejar atrás su pasado y su presente de un solo portazo. Pero Javier fue más rápido. En 2 zancadas se interpuso entre ella y la puerta, bloqueándole el paso. Su cuerpo, normalmente relajado y elegante, estaba tenso como un resorte. Su rostro se había transformado. La sonrisa fácil había desaparecido, reemplazada por una mueca de fría determinación. Ya no era el marido encantador. Era un carcelero. No, dijo, su voz baja y amenazante, no vas a ninguna parte. Elara intentó esquivarlo pero él se movió, cortándole el paso de nuevo. Apártate, Javier. No lo haré, replicó él, su mirada fija en ella, dura como el acero. Se inclinó y recogió las hojas esparcidas por el suelo. Las alisó con una calma que a Elara le heló la sangre. Tú y yo hicimos un pacto, ¿recuerdas? Ella lo miró, confundida y asustada. ¿De qué estás hablando? Javier dio un paso hacia ella, acorralándola contra la puerta. Su voz era ahora un susurro venenoso, destinado solo a ella. Hicimos un pacto el día que te prometí ayudarte a superar el trauma de tu padre. Te prometí una vida feliz, un futuro brillante a cambio de una sola cosa. Que cuando llegara este día, el día de la herencia, no dudarías. Que tomarías lo que era tuyo, lo que era nuestro. Elara lo miraba con horror. La traición era tan absoluta, tan inesperada, que le robó el aliento. Él no la había ayudado a sanar. La había estado preparando. La había estado adiestrando para este preciso momento. He invertido 15 años de mi vida en ti, Elara, continuó él, su aliento cálido y repulsivo en su mejilla. En nosotros. En este momento.
No voy a permitir que un fantasma y un arrebato de histeria arruinen mi inversión. Le puso las hojas de la carta en la mano, forzando sus dedos a cerrarse sobre ellas. Ahora, vas a volver a esa silla. Vas a respirar hondo, y vas a leer hasta la última maldita palabra. El aire en la notaría se había vuelto tan denso que costaba respirar. La amenaza de Javier no era física, era algo peor. Era el peso de 15 años de mentiras, de una vida compartida que, de repente, se revelaba como una transacción comercial. Elara lo miró, y por primera vez no vio al hombre que amaba, ni siquiera a un extraño. Vio a un enemigo. Y en ese instante algo dentro de ella, algo que llevaba mucho tiempo dormido, se endureció hasta convertirse en acero. El miedo se evaporó, reemplazado por una claridad gélida y cortante. Se soltó de su agarre con un movimiento lento y deliberado, no hubo forcejeo. Simplemente retiró su brazo, y él, sorprendido por su repentina calma, la dejó hacer. Elara caminó de vuelta a la silla, no como una prisionera que regresa a su celda, sino como una reina que retoma su trono. Se sentó, recogió las hojas del suelo y las ordenó sobre la mesa con una precisión metódica. Su mundo se había hecho añicos, pero entre los escombros, estaba encontrando un arma. La verdad. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Javier. Él le sonrió, una sonrisa torcida y triunfante, creyendo que había ganado. Creyendo que ella había cedido a su voluntad. Qué poco la conocía en realidad. Sigue, le instó él, volviendo a su papel de marido impaciente. Elara no le respondió. Bajó la mirada a la siguiente página, y su voz, cuando volvió a hablar, era irreconocible. Había perdido todo temblor. Era una voz plana, controlada, la voz de alguien que lee un informe de daños. Ricardo siempre fue un hombre celoso, leyó. Celoso del amor que su padre sentía por Elena, celoso de la libertad con la que ella vivía. Cuando yo aparecí, un artista sin apellido ni fortuna, su desprecio se convirtió en odio. Nos vigilaba, nos acosaba, manipuló a vuestro abuelo, le llenó la cabeza de veneno sobre mí. Me acusó de ser un cazafortunas, un advenedizo que solo quería manchar el nombre de la familia. Tu abuelo, un hombre esclavo de las apariencias, le creyó. La historia fluía ahora sin interrupciones. Cada palabra era un martillazo contra la imagen que Elara tenía de su familia. El tío Ricardo, el patriarca benévolo, se transformaba en un villano de cuento gótico. Su abuelo, a quien apenas recordaba como una figura severa y distante, se convertía en el arquitecto de su desgracia. Ella seguía leyendo, desvelando una trama de amenazas veladas, de sabotajes a mi trabajo, de un aislamiento social orquestado para quebrar a Elena, para forzarla a elegir entre su familia y yo. La noche que tu madre desapareció, continuó Elara, su voz sin flaquear, no solo llevaba los documentos que incriminaban a Ricardo. Llevaba también un billete de tren. Uno para ella, uno para mí, y uno para ti. Íbamos a desaparecer, a empezar de cero en otro país, lejos de la ponzoña de su apellido. Íbamos a volver a ser Julián, Elena y Elara. Una familia. Ricardo lo descubrió. No sé cómo, pero lo supo. Y actuó antes de que pudiéramos escapar. Javier se removió, incómodo. Esta historia de intriga y persecución no encajaba en sus planes. Era demasiado compleja, demasiado peligrosa. Él solo quería el dinero, no una vendetta familiar que podía salpicarle. Elara, es suficiente, intentó decir. Ya has leído bastante, seguro que el notario puede dar por cumplida la condición. Pero su voz se apagó ante la mirada que ella le lanzó. Una mirada tan fría que podría haber congelado el infierno. La condición, dijo ella sin apartar los ojos de él, es leer hasta la última palabra. Y es exactamente lo que voy a hacer. Volvió a la carta, pero ahora no la leía para cumplir un requisito, la leía para sí misma, para armarse, para entender. Después de aquello, quedé destrozado. Ricardo se aseguró de que pareciera un accidente. Usó todo su poder, toda su influencia, para cerrar el caso. Y luego vino a por mí. Me dio a elegir, o desaparecía de tu vida para siempre, me convertía en un fantasma con otro nombre, o él se encargaría de que me acusaran de la muerte de tu madre. Dijo que tenía testigos, pruebas falsas. Dijo que me pudriría en la cárcel, y que tú acabarías en un orfanato, que nunca conocerías el amor de una familia. Un nudo se formó en la garganta de Elara, pero lo tragó con rabia. El sacrificio. El padre ausente que tanto había odiado no había sido un cobarde. Había sido un prisionero. Había renunciado a su identidad, a su nombre, a su propia hija para salvarla. Todo el resentimiento que había acumulado durante décadas, se sintió de pronto pesado y estúpido.
Un lastre inútil que la había mantenido anclada a una mentira. Ahora veía el porqué de su frialdad, de su distancia. Cada vez que la miraba debía de ver a Elena, debía de recordar el pacto infernal que le había robado todo lo que amaba. Me convertí en Mateo Rivas, leyó, su voz apenas un susurro ahora, cargada de una emoción que ya no intentaba ocultar, un hombre nuevo, sin pasado. Y empecé a construir un imperio desde la nada, con un único propósito, hacerme tan poderoso, tan intocable, que un día pudiera enfrentarme a Ricardo. Que pudiera protegerte. Todo el dinero, cada propiedad, cada acción, no era para comprar lujos, Elara. Era para construir una fortaleza a tu alrededor, y para financiar la búsqueda de tu madre. La sala quedó en un silencio absoluto. El notario Garrido se ajustó las gafas, su rostro impasible, pero sus manos, quietas sobre la mesa, delataban su tensión. Javier estaba pálido. La fortuna que tanto ansiaba estaba manchada de sangre, de secretos y de un propósito que no tenía nada que ver con él. Era un tesoro de guerra. Y la guerra al parecer no había terminado. Elara pasó a la última página. La caligrafía de su padre había cambiado. Era más temblorosa, la de un hombre al final de sus fuerzas, pero con una última misión que cumplir. Nunca dejé de buscarla. Contraté a los mejores investigadores privados del mundo. Durante años, solo encontré callejones sin salida. Ricardo había borrado todas las huellas. Pero hace 6 meses, uno de mis hombres encontró algo. Una pista. Un antiguo empleado de tu abuelo, atormentado por la culpa en su lecho de muerte, confesó. Elena no murió esa noche. Ricardo la secuestró. La mantuvo cautiva durante un tiempo, tratando de conseguir los documentos originales. La sangre de Elara se heló. Su madre no había muerto, había estado viva. Había sido prisionera de su propio hermano. La imagen era tan monstruosa que tuvo que cerrar los ojos un instante. La habitación pareció dar vueltas a su alrededor. Sintió una mano en su hombro. Era Javier. Elara, mi amor, tienes que parar. Esto te está destruyendo, susurró, intentando recuperar su papel de marido protector. Era un intento tan torpe, tan transparente, que Elara sintió una oleada de náuseas. Lo apartó con un gesto de repulsión. No me vuelvas a tocar en tu vida, espetó. Abrió los ojos, y en ellos había una determinación de hierro. Leyó las últimas líneas de la carta. El empleado no sabía qué fue de ella, pero sí sabía dónde guardaba Ricardo sus secretos más oscuros. Hay una caja de seguridad en un banco de Zúrich. Una caja a nombre de una sociedad fantasma. Dentro de esa caja, hija mía, está la verdad, y la llave para abrirla. La llave está en el único lugar al que juraste no volver jamás. En el lugar donde perdimos nuestra felicidad. La carta terminaba con una última frase, una despedida que la desgarró por dentro. Perdóname por no haber sido el padre que merecías, sino el que necesitabas para sobrevivir. Te he querido cada segundo de mi vida, Julián. El nombre final, su verdadero nombre, era como un testamento de amor y de identidad recuperada. Elara dobló la carta con cuidado, como si fuera una reliquia sagrada. Había terminado. La condición estaba cumplida. Bueno, ya está, dijo Javier, forzando una sonrisa nerviosa. Se acabó el culebrón. Ahora podemos ser ricos y olvidar toda esta locura, ¿verdad, don Anselmo? Miró al notario, buscando la confirmación que le daría acceso a su paraíso. Don Anselmo Garrido asintió lentamente. La condición estipulada en el testamento de don Mateo Rivas ha sido cumplida en su totalidad. Por lo tanto, su hija, doña Elara Rivas, es la única y universal heredera de todos sus bienes. Hizo una pausa y miró a Elara. Felicidades, señorita Rivas. O quizás debería decir señorita Soler. Fue la primera vez que alguien la llamaba por ese apellido, su verdadero apellido, y se sintió bien. Se sintió como si una pieza perdida de su alma hubiera vuelto a su sitio. Se puso de pie. Javier se acercó a ella, exultante, intentando abrazarla. Lo hemos conseguido, cariño. Somos ricos. Todo por lo que hemos trabajado. Elara lo detuvo poniendo una mano en su pecho. Su tacto fue frío, como una barrera de hielo. Lo miró directamente a los ojos, y la mujer que le devolvió la mirada ya no era su esposa. Era una extraña. Una mujer forjada en el fuego de la traición y la verdad. No, Javier, dijo, su voz tranquila pero letal, tú no has conseguido nada. El rostro de Javier se contrajo en una mueca de confusión y rabia. ¿De qué hablas, Elara? El dinero es nuestro. Somos un matrimonio. Nuestro matrimonio se acabó en esta sala hace una hora, replicó ella. Cuando me mostraste que estos 15 años solo han sido una inversión para ti. Pues bien, tu inversión acaba de quebrar. Se giró hacia el notario.
Don Anselmo, necesito sus servicios profesionales para 2 asuntos más. Primero, quiero iniciar los trámites de divorcio de forma inmediata. Y segundo, quiero que redacte un poder notarial absoluto, para que un equipo de abogados y detectives, los mejores que el dinero pueda comprar, tengan acceso ilimitado a mis nuevos fondos. Tienen una misión: encontrar lo que le ocurrió a mi madre y destruir a Ricardo. Y ya que están, que investiguen a fondo las finanzas de mi futuro exmarido durante los últimos 15 años. Quiero saber hasta el último céntimo que me ha ocultado. Javier retrocedió como si lo hubieran abofeteado. No puedes hacerme esto, gritó, su voz temblando de furia. Tengo derechos. La mitad de todo esto es mío. Ya lo veremos, dijo el ara con una sonrisa gélida. Pero ahora, si me disculpas, tengo que ir a buscar una llave. Se dirigió a la puerta, pero antes de salir, se detuvo y se giró una última vez. Miró a Javier, luego al notario. Parecía que iba a decir algo más, pero se contuvo. Abrió la puerta y se fue, dejando tras de sí un silencio cargado de odio y la promesa de una guerra inminente. Javier se quedó paralizado un instante, y luego se abalanzó hacia la puerta. El ara. Pero don Anselmo se aclaró la garganta, un sonido seco y autoritario que lo detuvo en seco. Le aconsejaría que se quedara quieto, señor, dijo el notario, su tono profesional ahora con un filo de advertencia. Javier se giró para encararlo, listo para descargar su frustración, pero se quedó mudo. La expresión de don Anselmo había cambiado, ya no era neutral. Había una sombra de algo, satisfacción. Usted no entiende nada, espetó Javier. Esa mujer está loca. Toda esa historia es un invento. Puede que sí, puede que no, respondió Garrido con calma. Se levantó y se dirigió a un archivador de caoba que había en un rincón de la sala. Lo abrió con una pequeña llave dorada. Pero hay algo que debe saber. Su suegro era un hombre extraordinariamente previsor y desconfiado. El notario sacó del archivador un segundo sobre. Era idéntico al primero. De color crema, grueso y sellado con el mismo escudo familiar en cera roja. Lo depositó sobre la mesa, en el mismo lugar donde había estado el otro. El corazón de Javier empezó a latir con fuerza, un tambor de pánico y avaricia. ¿Qué es eso?, tartamudeó. Don Anselmo Garrido lo miró fijamente, y sus siguientes palabras cayeron en la sala como losas de granito, sepultando todas las esperanzas de Javier bajo su peso. Es la segunda parte de la condición. Y cito textualmente las instrucciones de mi cliente, Anselmo. Si mi hija lee la carta hasta el final, y si el buitre de su marido revela su verdadera naturaleza, y ella lo rechaza, entonces, y solo entonces, entrégale este segundo sobre. Porque la fortuna que acaba de heredar no es el verdadero legado. Es solo la carnada. El rostro de Javier se descompuso en una máscara de incredulidad y pánico. La palabra carnada resonó en la sala con la violencia de un disparo, destrozando el frágil andamiaje de sus 15 años de planes. Miró al notario, luego al sobre que descansaba sobre la mesa, idéntico al primero, un gemelo siniestro que prometía no una fortuna, sino una condena. Sentí su desesperación desde mi quietud, una vibración agria y patética. El depredador se había dado cuenta de que durante todo este tiempo, él no había sido el cazador, sino la presa. ¿Qué significa eso? ¿Qué es esto?, balbuceó, señalando el sobre con un dedo tembloroso. Su voz, normalmente tan segura y modulada, era ahora el graznido de un animal atrapado. Esto es ilegal, una manipulación. El testamento ya ha sido leído y aceptado. Intentaba aferrarse a las reglas de un juego que ya no existía, sin comprender que mi partida se jugaba en un tablero completamente diferente. Don Anselmo Garrido lo observó con una calma glacial. Su suegro era un hombre meticuloso, señor, dijo, su voz era el sonido de una puerta de acero cerrándose. El testamento principal, el de la fortuna, era contingente. Su validez final dependía de una serie de factores que solo yo conocía. La reacción de su esposa, la suya, todo estaba previsto. Don Mateo no dejó nada al azar. El notario se ajustó las gafas, y en su mirada vi el respeto de un profesional por el plan maestro de un cliente. Este segundo sobre, continuó Garrido, empujándolo suavemente hacia el centro de la mesa, contiene lo que su suegro llamaba, el verdadero legado, Fay. No es dinero. Es munición. Javier lo miró fijamente, su mente febril tratando de procesar la magnitud de su derrota. Había sido pesado, medido y encontrado falto. Y lo peor de todo, el hombre que lo había juzgado y sentenciado lo había hecho desde la tumba. No tiene ningún derecho, empezó a decir Javier, pero su voz se quebró. La rabia impotente lo consumía. Se abalanzó sobre la mesa, intentando arrebatar el sobre,
Quizás para destruirlo, para borrar la prueba de su humillación. Pero don Anselmo fue más rápido. Con un movimiento sorprendentemente ágil para un hombre de su edad, lo cubrió con su mano. «Ah, no», dijo con una firmeza inusitada. «Esto no es para usted. Es para ella». Javier se quedó paralizado, respirando con dificultad. El sudor perlaba su frente. La imagen del éxito, del control, se había disuelto, dejando al descubierto al hombre pequeño y codicioso que siempre había sido. Se dio cuenta de que no había nada que pudiera hacer. Estaba desarmado, expuesto y, muy pronto, estaría arruinado. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la notaría, dando un portazo que sonó a derrota final. La partida, para él, había terminado. Mientras tanto el Ara conducía, las luces de Madrid se deslizaban por el parabrisas como lágrimas de neón. Su mente era un torbellino, un caos de imágenes y revelaciones. Su padre, Julián. Su madre, Elena. Su tío, Ricardo. Nombres y rostros que se reconfiguraban, formando una nueva y monstruosa constelación. El volante estaba frío bajo sus manos, un ancla de realidad en un océano de mentiras. Cada kilómetro que la alejaba de la notaría la acercaba a un pasado que nunca supo que tenía. El lugar al que juró no volver jamás. La finca. La casa de campo donde los veranos de su infancia se habían desvanecido en una neblina de dolor silencioso tras la muerte de su madre. La había vendido mentalmente 1000 veces, pero nunca se había atrevido a pisarla. Era un santuario profanado, un lugar donde la felicidad había muerto. O eso creía ella. Ahora, conducía hacia allí como una peregrina hacia una verdad oculta. El coche se detuvo frente a la verja oxidada. El jardín, antes un paraíso de rosas y lavanda, era ahora una maraña salvaje de maleza. La casa se alzaba contra el cielo nocturno, oscura y silenciosa, como un animal dormido lleno de secretos. El Ara sintió un escalofrío, un nudo en la garganta. Pero no era miedo. Era determinación. Usó la vieja llave que aún guardaba, por alguna razón que nunca entendió, y la puerta principal se abrió con un gemido largo y lastimero. El aire del interior era denso, olía a polvo, a tiempo detenido y a recuerdos encerrados. La luz de su móvil rasgaba la oscuridad, revelando muebles cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas sentados en un eterno velatorio. Caminó por el gran salón, sus pasos resonando en el silencio. Cada objeto, cada rincón, le susurraba una historia. El piano donde su madre le enseñaba canciones. La chimenea junto a la cual su padre le leía cuentos. Fragmentos de una vida que había enterrado bajo capas de resentimiento. El lugar donde perdimos nuestra felicidad. Las palabras de su padre resonaban en su cabeza. No era el salón, ni la cocina, era un lugar más íntimo. Subió la escalera de caracol, el polvo levantándose a su paso. Su antiguo dormitorio. La puerta estaba entreabierta. Entró. Todo estaba tal y como lo había dejado el día que se marchó para no volver. La cama pequeña. El escritorio lleno de arañazos. La estantería con sus libros de la infancia. Se sentó en el borde de la cama, el colchón hundiéndose bajo su peso. La habitación parecía más pequeña, o quizás era ella la que se había hecho más grande, cargada con el peso de la verdad. ¿Dónde? ¿Dónde escondería un padre una llave para su hija? No sería un lugar obvio. Sería un lugar que solo ellos dos compartieran. Un secreto. Y entonces, lo recordó. Un juego que jugaban. El juego del tesoro del pirata. Su padre escondía cosas y le daba pistas, y el escondite final era siempre el mismo. Se arrodilló y pasó la mano por el suelo de madera, bajo la cama. Sus dedos buscaron la tabla suelta, la que crujía de una forma especial. Allí estaba. Con un esfuerzo la levantó. Debajo en el hueco oscuro había una pequeña caja de madera. Le temblaban las manos al cogerla. La abrió. Dentro, sobre un lecho de terciopelo descolorido, había una llave. Una llave de caja de seguridad, pequeña y de aspecto antiguo. Y junto a ella una nota doblada, escrita con la caligrafía de su padre. Esta es la llave, el Ara. La caja está en Zúrich. El nombre de la sociedad es Luz de Helena. Tu tío es un monstruo, pero también un sentimental. Jamás sospecharía que usaría el nombre de su hermana para destruirlo. El otro sobre que te dará Garrido contiene el mapa y las armas. Úsalos. No por venganza sino por justicia. Por ella. Sé la mujer que tu madre siempre supo que serías. Te quiero, Julián. El Ara apretó la nota contra su pecho, un sollozo seco escapándose de sus labios.
Era la primera vez que lloraba, no de dolor o de rabia, sino de una extraña mezcla de pena y liberación. El padre que había perdido estaba allí, en esas palabras dándole una última misión. Ya no era una víctima de su historia, se estaba convirtiendo en su artífice. A la mañana siguiente, volvió a la notaría, don Anselmo la esperaba, sobre la mesa estaba el segundo sobre. Ya no lo miraba con miedo, sino con la determinación de un soldado que recibe sus órdenes. Lo abrió. Dentro no había una carta. Había documentos. Un poder notarial ya redactado a su nombre. Los datos de la cuenta en Zúrich. Una lista de nombres, abogados, investigadores, periodistas de investigación. Todos pagados por adelantado por su padre durante años. Leales a él, esperando la señal para actuar. Y un diario. Un diario de tapas de cuero, con las iniciales Mr. Mateo Rivas. No. Eran las iniciales de Julián Soler. El diario era el mapa de la guerra. Durante 20 años, su padre había documentado cada movimiento de Ricardo. Cada negocio turbio, cada soborno, cada amenaza. Había construido un caso contra él, ladrillo a ladrillo, en silencio, mientras amasaba la fortuna que serviría como motor para esa justicia aplazada. El dinero no era el fin, era el medio. La carnada no era solo para Javier, era para el mundo. Era el poder que necesitaría para que la verdad fuera escuchada. Los siguientes meses fueron un torbellino. El Ara se convirtió en la general de un ejército que su padre había reclutado. El equipo de abogados, los mejores de Europa, descendió sobre el imperio de Ricardo como una plaga. Los investigadores privados, hombres y mujeres que se movían en las sombras, empezaron a tirar de los hilos que mi padre había señalado en su diario. El poder de la herencia se desató no en yates ni mansiones, sino en mandatos judiciales, auditorías forenses, y filtraciones a la prensa. Javier fue el primero en caer. La investigación sobre sus finanzas reveló una montaña de deudas y negocios fallidos, todo oculto tras una fachada de éxito. Había estado usando el futuro de El Ara como aval para sus propias imprudencias. Cuando sus acreedores supieron que el divorcio era inminente y que no vería un céntimo de la herencia, su mundo se vino abajo. La última vez que El Ara supo de él, estaba enfrentándose a múltiples demandas por fraude, un final miserable para una vida miserable. Luego, llegó el viaje a Zúrich. La bóveda del banco era un lugar frío, silencioso, un templo del secreto. Abrió la caja de seguridad. Dentro, tal como había dicho su padre, estaba la verdad. El diario de su madre. Y varias cintas de casete. El Ara se llevó el contenido a su hotel, y con el corazón en un puño, leyó las últimas páginas del diario de Elena. Describía el terror, las amenazas de Ricardo, su decisión de huir con su hija y el hombre que amaba. La última entrada estaba fechada el día de su desaparición. Esta noche seremos libres, escribió. Julián nos espera. Dejo esto aquí como seguro. Si algo sale mal, que el mundo sepa que Ricardo Rivas es un ladrón y un asesino. Con manos temblorosas, el Ara puso la primera cinta en un reproductor que había comprado. Apretó el play. La voz de su madre llenó la habitación. Era joven, vibrante pero cargada de miedo y rabia. Era una conversación grabada a escondidas. Una confrontación con Ricardo. Se oía a su madre acusándolo, detallando el fraude. Y luego, la voz de Ricardo, fría y amenazante. Vas a arruinar a esta familia, Elena. Y no voy a permitirlo. Si no me das esos papeles, te juro que desaparecerás. Tú y ese pintor de pacotilla. Y la niña crecerá sin conoceros. La cinta terminó con un clic. La prueba definitiva. El golpe final no fue en un tribunal, sino en el corazón del poder de Ricardo, una reunión del Consejo de Administración de la empresa familiar. Él presidía la mesa, arrogante, ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse. El Ara entró en la sala. El silencio fue total. Ricardo palideció al verla. ¿Qué haces aquí? Esta es una reunión privada, espetó. He venido a reclamar lo que es mío, dijo el Ara con calma, la parte de mi madre en esta empresa. Y la verdad, no levantó la voz, simplemente, colocó un pequeño altavoz en el centro de la mesa y apretó un botón en su teléfono. La voz de Ricardo, 20 años más joven, llenó la sala. Te juro que desaparecerás. El caos fue instantáneo. Los miembros del consejo, los socios, todos lo miraron con horror. Su imperio construido sobre una mentira, se derrumbó en menos de un minuto. No hubo un juicio espectacular. Ricardo, enfrentado a la ruina total y a la cárcel, desapareció. Huyó del país, un fugitivo despojado de su poder y su nombre. La justicia, al final, había sido poética. El Ara no encontró el cuerpo de su madre, pero encontró su voz, su historia.
y al hacerlo, se encontró a sí misma. Meses después, estoy aquí, observándola. La finca ha vuelto a la vida. El jardín está cuidado, lleno de flores. La casa está llena de luz. Elara está sentada en el porche, leyendo un libro. Ya no lleva trajes grises. Viste con sencillez. Su pelo oscuro cae libre sobre sus hombros. Ha reclamado su verdadero apellido. Es Elara Soler. Ha liquidado gran parte del Imperio Rivas, usando el dinero para crear una fundación en nombre de su madre. Una fundación que ayuda a víctimas de fraudes corporativos y abuso de poder. Ha transformado un legado de dolor en un instrumento de justicia. Ha convertido el veneno en antídoto. No ha encontrado la felicidad fácil de los cuentos de hadas, sino algo mucho más profundo. La paz. La paz que viene de conocer la verdad y honrarla. La paz de saber quién eres y de dónde vienes. Hay silencios que pesan más que una vida entera. Pero también hay verdades que pueden liberarnos de ellos. Mi último acto en este mundo no fue dejar una fortuna, sino una llave. Una llave para que mi hija pudiera abrir la puerta de su propia jaula. Una jaula que yo, sin saberlo, había ayudado a construir. La traición puede venir de donde menos la esperas, a veces de la sangre de tu sangre, de la persona que duerme a tu lado. Pero la confianza, la verdadera confianza, a veces se encuentra en el eco de una voz que creías perdida, en un amor tan fuerte que ni siquiera la muerte puede silenciarlo. He visto la historia completa, desde el principio hasta el final, y ahora os pregunto, ¿qué haríais vosotros? ¿Elegiríais la comodidad de una mentira, o la dolorosa liberación de la verdad? La familia es nuestro mayor tesoro, y a veces, nuestro campo de batalla más sangriento. Espero que esta historia os haya conmovido, que os haya hecho pensar. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido el viaje de Elara, y si creéis que la verdadera herencia es algo que se puede contar con dinero. Vuestras reflexiones son el eco de esta historia. Suscribíos para no perderos la próxima, porque siempre hay más secretos esperando a ser contados.